La vida de un denunciante es complicada y desafiante. Las personas que revelan secretos se ganan enemigos muy rápido y en muchos casos se ven obligadas a desaparecer por un tiempo o en las peores circunstancias. Quienes denunciaron hacen que desaparezcan sin que nadie vuelva a verlas o escucharlas jamás. ¿Dónde está Pragya Agnalegoda? Esta pregunta ha quedado sin respuesta durante los últimos 15 años. Él nació en Sri Lanka, donde emprendería varias trayectorias profesionales exitosas. Pragya trabajó como caricaturista, analista político y periodista. Su último campo laboral elegido, una vez más, conllevaba un peligro inherente. Sri Lanka, al parecer, no era mucho más seguro que Eritrea cuando se trataba de la comunidad periodística. Pragya escribiría para el sitio web de noticias, Lanka E-News. Y en su tiempo libre, parecía que estaba investigando algo que el gobierno de Sri Lanka preferiría mantener en secreto. Según un editor de noticias que más tarde huyó a Estados Unidos, Pragya estaba llevando a cabo una investigación sobre el uso de armas químicas por parte del gobierno en las últimas etapas de la guerra. El evento al que se refería era la brutal guerra civil que comenzó en los años 80 y terminó en 2009, la cual destrozó la isla. El conflicto surgió de la tensión étnica entre el pueblo tamil y los singaleses. Pero esto era solo un problema superficial. Las causas de fondo eran mucho más profundas y estaban arraigadas en la historia colonial de Sri Lanka. Pragya hizo una acusación significativa cuando comenzó su investigación en las entrañas del gobierno, convirtiéndose finalmente en un blanco para silenciarlo. Un supuesto cable diplomático filtrado de Estados Unidos afirmó que tanto el CICR como el Alto Comisionado de la India sugirieron que sus equipos médicos habían atendido a los heridos durante la guerra. Y no encontraron evidencia que sugiriera el uso de armas químicas o fósforo, precisamente la afirmación que el periodista había estado investigando. Sin embargo, esto por sí solo no podía refutar la teoría de que se estaban utilizando armas químicas en la última etapa de la guerra. Y si el gobierno está seguro de que no ocurrió tal violación, entonces ¿por qué sintieron la necesidad de deshacerse de Pragya? En 2008, él había escrito un artículo informativo sugiriendo a los diplomáticos que el gobierno de Sri Lanka había estado utilizando armas de carácter químico contra la gente en el norte. Esto parecía ser la conclusión de sus esfuerzos de investigación, lo cual no sería bien recibido. Al principio, el gobierno simplemente negó las acusaciones, pero para agosto de 2009, Pragya enfrentaría las abrumadoras consecuencias de sus afirmaciones. Ese año, un grupo de personas se detuvo junto a él en una camioneta blanca, un vehículo que se sabe es utilizado por las fuerzas de seguridad y las agencias de inteligencia de Sri Lanka. El periodista fue detenido y llevado. Supuestamente, sus secuestradores lo ataron a un poste bajo el calor insoportable de una luz brillante. Lo interrogaron mediante tortura e incluso se negaron a darle su medicamento para la diabetes y el corazón. Más tarde ese día, sería liberado, pero su libertad no duraría mucho. Meses después, el 24 de enero de 2010, apenas 2 días antes de las elecciones, el hombre de 50 años desaparecería. Fue visto por última vez por su familia y algunos colegas en los suburbios de la capital, Colombo, después de haber sido objeto de acoso y amenazas por parte de las fuerzas oscuras que intentaban localizarlo. Había estado recibiendo varias llamadas telefónicas anónimas y fue vigilado durante varios meses antes de una segunda desaparición. Pero esta vez, Pragya no regresaría. La familia, esperando recibir algún tipo de ayuda, presentó un reporte de persona desaparecida ante la policía, pero ellos se negaron a registrarlo. Sin embargo, en febrero, se presentó una petición de habeas corpus, mientras la familia buscaba una orden judicial para que la periodista compareciera ante el tribunal. Una vez más, se encontraron con resistencia. Las autoridades solicitaron aplazamiento tras aplazamiento, y eventualmente el caso desapareció de la vista pública. Pragya seguía desaparecido bajo circunstancias extrañas que dejarían a su familia preguntándose si seguía con vida. A finales de 2011, el exfiscal general le diría al Comité de la ONU contra la Tortura en Ginebra que el periodista vivía en el extranjero, vivo y sano, una afirmación que se tomaría con escepticismo. En 2015, las elecciones transferirían la investigación de Pragya al Departamento de Investigación Criminal, que pronto adoptó la teoría de que el periodista había sido secuestrado por la inteligencia militar y probablemente ejecutado sin el debido proceso. Más tarde, 2 oficiales militares testificarían en la corte, afirmando que habían visto a Pragya en un campamento del ejército poco después de su desaparición.
Los detectives del SEID investigarían la afirmación, pero el ejército se negó a proporcionarles cualquier información personal, incluyendo detalles sobre la propiedad de teléfonos celulares, movimientos de vehículos y registros de permisos. Esta información podría ser vital en la investigación y en la búsqueda de respuestas en cuanto a la desaparición de Pragya. Durante los siguientes años, varias personas serían arrestadas en relación con la desaparición de la periodista, pero todas fueron liberadas. Los juicios e investigaciones enfrentaron muchos obstáculos. Los jueces seguían cambiando. Las audiencias se retrasaron y las declaraciones de los testigos fueron alteradas. Un oficial de la CID que estaba liderando la investigación sobre la desaparición del periodista finalmente huiría del país después de haber recibido supuestamente amenazas contra su vida. El director de la CID también fue arrestado y posteriormente liberado, y después se retiró del servicio, dejando a Pragya en manos del destino. Sin embargo, en 2019 comenzó el juicio de 7 sospechosos acusados de estar involucrados en la desaparición, pero no ha habido mucho progreso desde entonces, lo que llevó a la recomendación de absolución para todos los sospechosos. Desde su desaparición, la familia de Pragya ha enfrentado acoso y amenazas constantes mientras continúan con su búsqueda. La lucha por obtener respuestas ha sido infructuosa. La periodista sigue desaparecida de manera inquietante y la justicia aún no se ha hecho. Él buscó arrojar luz sobre el oscuro tema de la guerra química, solo para ser silenciado, infundiendo miedo en cualquiera que se atreva a hablar en contra de las acciones del gobierno. La desaparición ha servido desde entonces como un recordatorio de quién está al mando y hasta dónde llegarán para seguir siéndolo, incluso si eso significa cometer desapariciones forzadas y ejecutar a sus propios ciudadanos, abusando de sus posiciones de poder. En enero de 2016, un periodista chino llamado Li Chen desapareció, y el caso fue noticia en los periódicos de todo el país. Amnistía Internacional informó que fue visto por última vez el 11 de enero de ese año, y se especuló que podría haber huido por temor a perder la vida. El día que Chen desapareció, contactó a su pareja por SMS, diciendo que iba de camino a la frontera entre Tailandia y Laos. Su pareja recibiría una llamada de la estación de policía de Chengguan el 2 de febrero de ese año, y le dijeron que Ching se pondría en contacto al día siguiente. Esto resultó ser cierto, ya que ella recibió una llamada telefónica de él el 3 de febrero, y entonces salieron a la luz los verdaderos acontecimientos relacionados con su desaparición. Se vio obligado a huir después de que se hizo evidente que su vida estaba en peligro, no por algo que hubiera hecho, sino por algo que se negó a hacer. Ching declaró que justo antes de desaparecer fue abordado por funcionarios de seguridad del Estado chino que empezaron a presionarlo para que actuara como informante en contra de sus compañeros periodistas. Pero también querían información sobre su familia, amigos y conocidos, lo cual le pareció sospechoso a King, y de inmediato sintió que trabajar con estos funcionarios habría tenido consecuencias desastrosas. Sintió que no tenía otra opción más que huir, ya que le dijeron que si se negaba a cooperar, lo enviarían a prisión como traidor. Sabía que la vida de su familia también estaba en riesgo, pero se negó a trabajar como informante y huyó a la India. No debió haber sido una decisión fácil, ya que él y su pareja tenían una hija de 2 años. Cuando huyó, ellas tuvieron que quedarse solas en China, y él temía que tomaran represalias contra ellas. Una vez que llegó a la India, solicitó asilo, pero fue rechazado. Luego buscó una alternativa y se mudó a Tailandia, donde planeaba solicitar asilo, pero no se supo si alguna vez lo hizo, ya que desapareció repentinamente en Tailandia. Al no tener noticias de Chen durante un tiempo, su pareja se preocupó de que los funcionarios de seguridad del Estado chino en cuestión lo hubieran localizado y que hubiera sido secuestrado, como suele ocurrir, o que ya no estuviera con vida. Luego saldría a la luz que, mientras estaba en la India, Chen había contactado a varios periodistas y les proporcionó una lista de temas que él y sus colegas periodistas no tenían permitido cubrir por orden del gobierno chino. También reveló que tenía la intención de espiar a algunos de estos periodistas, ya que los funcionarios lo habían obligado a hacerlo, pero pronto se dio cuenta de que ya no podía hacerlo moralmente, y por eso decidió huir. Chen no fue el primer periodista en seguir este camino específico. Otros 3 reporteros se vieron obligados a huir a Tailandia por las mismas razones. Todos ellos finalmente fueron devueltos a China por el gobierno tailandés, que cooperaba con el gobierno chino en estos asuntos.
Y en un caso, 2 periodistas que habían recibido estatus de refugiados por parte de las Naciones Unidas fueron deportados de regreso a China después de ser acusados de infracciones migratorias que ni siquiera ocurrieron. Qin finalmente reaparecería en China meses después de su desaparición, pero seguía bajo investigación y no podía decirle a su pareja dónde estaba por temor a su seguridad. Sigue sin saberse si alguna vez regresó a casa, ya que la información sobre su vida después de regresar a China nunca se ha hecho pública. DeWitt Isaac, la voz perdurable de la libertad y los derechos humanos, sería otra persona cuyos derechos civiles fueron vulnerados. El dramaturgo, periodista y escritor nació en Asmara, pero huyó de la zona en medio del conflicto bélico de 1985 que enfrentó al Frente de Liberación del Pueblo Eritreo y al ejército etíope. En 1992 obtendría la ciudadanía sueca, pero nunca olvidó de dónde venía. Su identidad cultural siguió siendo una parte fundamental de quién era. DeWitt solía repetirse un mantra: no olvides tu idioma, tu país, tus raíces, un dicho que finalmente lo llevaría de regreso a su hogar. Una vez que el caos se calmó, Eritrea obtuvo su independencia. El aspirante a periodista regresó, y lo que siguió fue la realización de aquello que le apasionaba. En Asmara, el amor de DeWitt por el teatro lo llevó a un grupo local de acrobacias y al teatro infantil Shewit. Su nombre se volvería muy conocido tras la publicación de Los 30.000, un cuento que fue tratado de forma sensacionalista en la radio. Fue entonces cuando comenzó una carrera en el periodismo tras la promulgación de una nueva ley que permitió que los medios impresos fueran de propiedad privada. El regreso de DeWitt estuvo marcado por la fundación del primer periódico independiente del país, conocido como Sedet, del cual sería copropietario después de haber comenzado inicialmente como colaborador. Sin embargo, sus artículos y reportajes no le ganarían ningún apoyo gubernamental. Sus escritos estaban exponiendo un asunto urgente y creciente que parecía no ceder. DeWitt, entre otras figuras notables, comenzó a alzar la voz, y esas profesiones estaban llenas de críticas. El activista estaba atrayendo cada vez más atención hacia las prácticas autoritarias injustas e inequitativas del gobierno. El público comenzó a enfocarse en sus condiciones de vida en el país y en cómo estaban lejos de ser ideales. DeWitt estaba abogando por los derechos humanos y señalaba las violaciones que se habían estado cometiendo en su contra. También puso en duda la falta de libertad política y criticó la represión del gobierno contra las voces disidentes. Él y su grupo de periodistas exigieron que el gobierno cumpliera las promesas de democracia, demandando que el presidente realizara las primeras elecciones generales en la historia del país. Y abogó por la implementación de la constitución propuesta tras el logro de la independencia de Eritrea. También desafiaron directamente la dirección autoritaria que estaba tomando el país y responsabilizaron al gobierno por sus abusos. La revelación fue una vergüenza para los líderes de Eritrea, quienes notaron un cambio en los civiles que, como resultado, también empezaron a abogar por su propia libertad. La reacción a la crítica de DeWitt no fue nada leve. El gobierno lanzó una de las represiones más grandes y brutales en el país. Varios periodistas serían arrestados junto con el G15, un grupo de altos funcionarios del gobierno que habían escrito y firmado cartas críticas exigiendo que se realizaran elecciones. Fue en septiembre de 2001 cuando, en medio de la represión, DeWitt sería esposado y escoltado fuera de la vista del público. Durante los siguientes años, él permanecería en prisión mientras el público se preguntaba sobre su seguridad y si seguía vivo o no. A raíz de la desaparición forzada y la brutal represión, varios medios de comunicación independientes serían cerrados por la fuerza. Esto incluyó a Sedet, que permanece cerrado de manera permanente. En 2005, finalmente tendrían confirmación de la pregunta cuando DeWitt fue liberado de prisión, lo que le permitió acceder a atención médica. Sin embargo, solo 2 días después, sería arrestado de nuevo y esta vez nunca volvería a ser visto. Desde 2005 se le ha negado el acceso a su familia, amigos, colegas e incluso a su abogado, una clara violación de los derechos humanos. No solo DeWitt ha sido aislado del mundo exterior, sino que ni siquiera ha comparecido ante un tribunal, ni se han presentado cargos formales en su contra y no se ha respetado el debido proceso. Sin embargo, sigue encarcelado supuestamente. Las preguntas sobre su paradero continuaron circulando 2 décadas después sin que se presentaran resoluciones claras. A principios de la década de 1960, Elizabeth Lawson, quien era originaria de Escocia, trabajaba como niñera en Nueva York cuando quedó embarazada.
Finalmente, dio a luz a una hija a la que llamó Paula y tuvo que criarla como madre soltera, ya que el padre de Paula ya no estaba en la vida de ellas. Poco después de que Paula nació, Elizabeth decidió regresar a Escocia, pero cuando sus padres le preguntaron sobre el padre de Paula, ella se negó a revelar su identidad. Esto dejó a su familia perpleja, pero decidieron dejar las cosas como estaban y no insistieron más en el asunto. Pero como era de esperarse, a medida que Paula fue creciendo, también empezó a hacer preguntas sobre su padre. Esto a menudo hacía que Elizabeth se enfureciera y simplemente le decía a su hija que se callara, muchas veces acompañando esto con una bofetada. Claramente había algo que Elizabeth le ocultaba a su familia, pero ella se mantenía hermética y simplemente se negaba a hablar del tema con nadie. Paula finalmente se estableció en Fife, Escocia, después de que Elizabeth falleciera, y aprovechó la oportunidad para investigar la identidad de su padre. Decidió enviar su ADN a un laboratorio de genealogía, y cuando llegaron los resultados, se sorprendió al descubrir que tenía parientes que vivían en Estados Unidos. Su madre nunca había mencionado que tuvieran familia viviendo allí, y de inmediato se sintió intrigada. Una investigación más profunda reveló que el nombre de su padre era Billy Elson Lawson, un hombre que había desaparecido misteriosamente después de que se descubriera que era un informante de la policía que había revelado mucha información sobre la mafia. Él habría sabido que si su secreto alguna vez se revelaba a los miembros del AMPA, estaría en grave peligro. Pero durante algún tiempo logró reunir información mientras permanecía sin ser detectado como informante. Pero en algún momento después de que él y Elizabeth se conocieron, alguien en la mafia descubrió sus verdaderas intenciones y se decidió que había que acabar con su vida. Los detalles de este incidente eran desconocidos en ese momento, pero era seguro que un sicario fue enviado tras Billy, quien apenas logró escapar con vida. Sería imposible para él quedarse en Nueva York, ya que ahora era conocido por todos los criminales relacionados con la mafia. Y sabiendo que solo sería cuestión de tiempo antes de que lo alcanzaran, decidió huir a Texas. Allí conoció y se casó con una mujer, pero después de que ese matrimonio fracasó, se mudó a Nueva Jersey. Se volvió a casar allí, pero ese matrimonio no duró mucho. Finalmente se estableció en Arkansas, donde vivió el resto de sus días. Paula descubriría después que ninguna de las esposas de Billy supo jamás de su pasado peligroso, pero ella necesitaba saber más sobre su padre. Ella localizó y habló con varios miembros de la familia de Billy, muchos de los cuales estaban recelosos de hablar con ella, pero finalmente encontró algunas respuestas. Ella supo que después de que Billy fue desenmascarado como informante, alguien colocó un artefacto explosivo en su departamento, pero cuando lo detonaron, él no estaba en casa. Elizabeth aparentemente estaba al tanto de su trabajo con la policía y juró no decirle a nadie dónde estaba Billy ni por qué había desaparecido de repente. Paula descubrió que en 2009 Billy fue diagnosticado con neumonía y cáncer de páncreas y falleció poco después mientras aún vivía en Arkansas. La idea de que el activismo sea una actividad peligrosa es un tema que no se discute con frecuencia. El término defensor de los derechos humanos se utiliza para describir tanto a individuos como a grupos enteros. Estas personas defienden activamente y de manera colectiva la protección de los derechos humanos. Estas manifestaciones, por muy pacíficas que sean, a menudo conllevan riesgos ocultos que forman una compleja red de peligros. No solo existen preocupaciones sobre la seguridad física dentro del movimiento, sino que también hay riesgos legales y penales. A lo largo de las décadas, muchos activistas han enfrentado tiempo en prisión y multas por numerosas infracciones. También se han enfrentado a desafíos económicos, impactos mentales e incluso violaciones a la privacidad. Uno de los factores más preocupantes dentro de la comunidad de defensores de derechos humanos gira en torno a una forma de castigo impactante y secreta, con una fuerza inesperada al mando. Esa consecuencia se conoce como desapariciones forzadas, el secuestro o encarcelamiento secreto de una persona. Los secuestradores suelen ser parte de las fuerzas gubernamentales o incluso de un grupo que cuenta con el apoyo del Estado. Sacan a sus víctimas del escrutinio público, poniéndolas fuera de la protección de la ley, haciéndolas vulnerables a situaciones no deseadas, desde abusos de todo tipo hasta tortura y la angustiosa pérdida de la vida. Existen varios tipos de defensores de los derechos humanos, incluyendo periodistas, líderes comunitarios, defensores del medio ambiente, defensores de los derechos indígenas y activistas por el derecho a la vivienda. Alceto Mora Márquez, un líder político venezolano, entraría en la categoría de activista social, un camino que lo llevaría a un destino desconocido.
Alceto ha luchado durante mucho tiempo por el cambio, dedicando gran parte de su carrera política a abogar por la equidad y la justicia social. El líder se convirtió en miembro de las organizaciones PRV, FALN Ruptura y Tercer Camino. También se unió a la Juventud Comunista y dirigió la Liga Socialista. Desde temprano, Alceto vería violados sus propios derechos. Su postura política llevó a que fuera detenido durante 6 meses por la Dirección General de Inteligencia Sectorial y los Servicios de Prevención, también conocida como DICIP. Durante su detención, el activista fue sometido a torturas severas, quedando sin dientes. Esto no sería suficiente para disuadir al hombre de su postura, y su activismo continuó. La historia de Alceto comenzaría en 2013, cuando expuso y condenó otro acto contra los derechos humanos, la red de contrabando de gasolina y diésel. En agosto de ese año, él trabajaba como secretario general de gobierno en la gobernación del estado de Mérida. Comenzó a difundir sus opiniones en las redes sociales, criticando al gobierno y exponiendo una supuesta red de contrabando de gasolina que involucraba a funcionarios de petróleos de Venezuela. El contrabando de gasolina se refiere al comercio ilícito de gasolina subsidiada desde Venezuela hacia cualquier país vecino, que se enfoca principalmente en Brasil y Colombia. El comercio ilegal es lucrativo debido a los altos precios del combustible, que eran significativamente más altos en otros países. El contrabando finalmente llevaría al colapso de la industria petrolera y resultaría en una escasez de combustible. Alceto denunciaba enérgicamente este comercio ilegal y señalaba a altos funcionarios afirmando que estaban explotando el combustible de Venezuela y vulnerando, como consecuencia, los derechos de la población civil. 2 años después de su búsqueda de justicia respecto a esta denuncia, parece que el gobierno finalmente se cansó. Era el 27 de febrero de 2015 cuando el activista salió de su casa para ir al trabajo en las primeras horas de la mañana. Esta sería la última vez que alguien lo vería con vida. Momentos después, los familiares recibirían un mensaje de texto diciendo que agentes del Servicio de Inteligencia Militar lo estaban deteniendo, sugiriendo que esto era resultado de las investigaciones sobre la situación del contrabando de gas. Más específicamente, su investigación sobre la Estación de Servicio de Petróleos de Venezuela. Durante los siguientes años, varios de sus hermanos y amigos también desaparecerían misteriosamente. Los servicios de inteligencia bolivarianos secuestraron a Jesús Prado. Su otro hermano, Eliseo Prado, enfrentó una prueba similar, al igual que varios de sus amigos. No se dieron a conocer muchos detalles sobre ninguna de estas desapariciones repentinas. Todo lo que se sabía era que él había desaparecido y así ha permanecido durante la última década. A tan solo unos días de la desaparición de Alceto, el 5 de marzo sus hijos se presentaron una denuncia por desaparición forzada. Presentaron el caso ante el Cuerpo de Investigaciones Científicas y Criminales de Mérida. Unos días después de esto, la denuncia sería formalizada ante el Ministerio Público. Aquí, presentarían un recurso de habeas corpus, un procedimiento legal que impugnaría la detención de su padre. El recurso actuaría como una orden judicial que requiere que el custodio presente a la persona ante el tribunal y justifique su encarcelamiento. El juez consideró que se trataba de un caso de desaparición forzada y procedió a investigar. La investigación continuaría hasta finales de junio, un retraso considerable que resultó en resultados ineficaces. El caso, con los hijos de Alceto al frente, pasaría al Comité de Derechos Humanos de la ONU, pero aún así, los esfuerzos fueron infructuosos. Han pasado 10 años desde entonces, y la familia de Alceto ha recibido muy poca respuesta de las autoridades. Los han mantenido a oscuras sobre el paradero del activista e incluso sobre su destino. Los culpables detrás de la desaparición de Alceto siguen caminando libremente entre ellos, como si nada hubiera pasado. Se han nombrado varios sospechosos en este caso, incluyendo al exgobernador Alex Ramírez y a Luis Martínez Rico. La familia cree que estos hombres deben rendir cuentas por el misterio que rodea al activista que denunció la corrupción. Pero en cambio, supuestamente estas entidades están siendo protegidas por una doctrina corporativa militar, dejando la desaparición de Alceto sin resolver y las preguntas sin respuesta. Flora Bovshin nació en Nueva York en 1923. De adulta, asistió a la Universidad de Columbia, la Universidad de Wisconsin-Madison y el Barnard College, donde se convirtió en miembro de la Unión de Estudiantes Americanos. Fue allí donde conoció a Marian Verdicio y Judith Copeland, mientras expresaba su apoyo a la Unión Soviética.
También se oponía firmemente al hecho de que Estados Unidos hubiera brindado ayuda al Reino Unido en 1941. En 1943 comenzó a trabajar para la Oficina de Información de Guerra, que durante la Segunda Guerra Mundial había visto a algunos de sus empleados influenciados por la Unión Soviética. La Oficina de Información de Guerra estaba a cargo en ese momento de supervisar los servicios y transmisiones en diferentes idiomas de La Voz de América, y pronto Flora comenzó a trabajar con la KGB. Reclutó a Judith Copeland, quien luego hizo lo mismo, y en poco tiempo, Flora comenzó a impresionar a sus controladores con la cantidad de información que estaba reuniendo mientras se hacía pasar por bibliotecaria en la Oficina de Información de Guerra. Pero aparentemente se dejó llevar por su papel y tuvo que ser reprendida por la KGB, que sentía que se estaba volviendo descuidada. Temían que su tapadera fuera descubierta y que perderían a un activo valioso que podía proporcionarles información interna. Lo que contaba a su favor, sin embargo, era el hecho de que hablaba varios idiomas, incluyendo francés, ruso y lenguas eslavas. El FBI había empezado a sospechar que alguien dentro de la Oficina de Información de Guerra estaba transmitiendo información al KGB, y cuando la guerra finalmente terminó, comenzaron a buscar a ese informante. Al enterarse de esto, Flora decidió mudarse a la Unión Soviética y al llegar allí, renunció a su ciudadanía estadounidense. Esto nunca se confirmó y desde la perspectiva del FBI simplemente había desaparecido sin dejar rastro para nunca ser vista de nuevo. Más tarde saldría a la luz, gracias a un documento que se encontró en la década de los 90 que varios otros espías trabajaban para la KGB en la Oficina de Información de Guerra durante la guerra, y que Flora era solo una de muchos informantes que nunca fueron identificados. Aunque Flora quizá no haya sido la más efectiva de estos informantes, después se supo que ella fue quien reclutó a Judith Copeland, quien logró transmitir información muy importante y sensible a la KGB, mucha de la cual tenía que ver con las medidas de contrainteligencia de Estados Unidos. Además, se descubrió que la madre de Flora, Maria Witcher, era activista del Partido Comunista de Estados Unidos, junto con su padrastro. Su madre era conocida bajo el nombre clave Dasha, mientras que su padrastro era conocido como King. Posteriormente se descubrieron documentos que demostraban que trabajaban con la KGB y que Witcher les había proporcionado información sobre los dispositivos electrónicos que utilizaba el ejército estadounidense durante la guerra. Mientras tanto, el FBI seguía haciendo todo lo posible para encontrar a Flora y poder procesarla como traidora, pero su paradero seguía siendo desconocido. Su madre declararía más tarde que recibió noticias desde la Unión Soviética de que Flora había fallecido, pero esto nunca se confirmó de manera definitiva. Rudolf Diesel nació de padres alemanes en marzo de 1858 en París, Francia, y se convertiría en una de las figuras más importantes de la historia. Sería este individuo quien, como ingeniero térmico, inventaría el motor de combustión interna, que llevaría su propio nombre. Además de ser el inventor del motor diésel, también fue descrito como un distinguido conocedor de las artes. También era lingüista y teórico social. Rudolf era indudablemente distinguido. Dedicaba gran parte de su tiempo a desarrollar su motor y también experimentaba usando amoníaco y un motor de expansión. Para 1890 dejaría su hogar en París y emprendería una nueva etapa en Berlín, donde consiguió un nuevo puesto en la empresa Linde. Solo 2 años después obtendría una patente para su motor y publicaría una descripción del mismo al año siguiente bajo el título Teoría y construcción de un motor de calor racional. Rudolf posteriormente produciría una serie de modelos exitosos, culminando en 1897 con el desarrollo del motor de compresión de 4 tiempos, un solo cilindro vertical y 25 caballos de fuerza. Su alta eficiencia, naturaleza simple y diseño directo permitieron que la invención se convirtiera en un éxito comercial inmediato, y las regalías le traerían al gran inventor una gran fortuna. Su creación podía inicialmente funcionar con cualquier combustible, pero más tarde funcionaría predominantemente con aceite vegetal o de cacahuate sin necesidad de un sistema de encendido. Según los investigadores, incluyendo los propios esfuerzos de Rudolf, las otras máquinas de vapor de la época utilizaban una cantidad considerable de energía de combustible. Él argumentaba que estos sistemas usarían más del 90%, desperdiciando una cantidad considerable de energía, mientras que su invento tenía una eficiencia del 75% significativamente superior a la de otros motores de su época. Para 1912 había aproximadamente 70.000 motores diésel en todo el mundo, operando en fábricas y generadores de energía.
Más tarde, el motor diésel revolucionaría la industria ferroviaria y después de la Segunda Guerra Mundial, revolucionaría la industria de camiones y autobuses, permitiéndoles transportar cargas más pesadas de una manera más económicamente viable. Al darse cuenta de la magnitud de su invento, Rudolf estuvo a punto de hacer un trato comercial muy arriesgado, al menos casi lo hizo. Era septiembre de 1913 cuando comenzó su viaje hacia Inglaterra, llevando consigo su motor de combustión y en camino para reunirse con la Marina Británica. La razón de Rudolf para hacer esto era básicamente vender su creación a los británicos, permitiéndoles instalar su motor sistematizado en sus submarinos. Alemania, por supuesto, veía el invento como una forma de obtener una ventaja. Que cayera en manos de sus enemigos y rivales era claramente un movimiento arriesgado. Pero Rudolf era dueño de su invento y al final podía hacer lo que quisiera con él. Pero su decisión puede no haber sido bien recibida por su gobierno, según las teorías que rodean su desaparición prematura. Fue el 29 de septiembre cuando el inventor abordó el Dresden, un barco de vapor que partió de Bélgica y lentamente se dirigió a Harwich, Inglaterra. Pasó la noche socializando con sus colegas y se retiró a su camarote alrededor de las 10 de la noche. Esta sería la última vez que alguien vería a Rudolf con vida. A la mañana siguiente, su camarote sería encontrado ominosamente vacío, su cama sin haberse usado. En la mesita de noche estaban su reloj y su sombrero, colocados intencionalmente como si se estuviera preparando para irse a dormir. Sin embargo, la cama tendida sugería que nunca logró retirarse esa noche, sino que fue interrumpido por una fuerza desconocida o invisible. A pesar de una búsqueda inmediata, Rudolf no fue localizado. Lo único que quedó fue su abrigo, cuidadosamente doblado sobre la barandilla. 10 angustiosos días después, el misterio del Dr. Rudolf Diesel se profundizaría. Un barco pesquero holandés se topó con un cadáver en el Mar del Norte. Ya estaba en un estado de descomposición tal que era irreconocible. Los restos fueron arrastrados a la orilla y la policía investigó el caso. Entre sus pertenencias encontraron un pastillero, una cartera y una tarjeta de identificación. Pero el individuo irreconocible sería devuelto al mar. Se acercaba mal tiempo y el estado de descomposición dejó los restos irrecuperables. Más tarde, los objetos serían identificados como de Rodolfo, pero esto solo provocó más teorías sobre si el cuerpo era realmente el suyo. Su abrigo había sido dejado a bordo, el cual debería haber contenido estos objetos. En cambio, fueron colocados en los bolsillos de su pantalón con la intención de que fueran encontrados. Los detalles, según algunos teorizaban, sugerían que pudo haber sido secuestrado y que su fallecimiento fue simulado. Quizás los británicos habían tenido contacto con él y otros lo tomaron por la fuerza para que pudiera proporcionarles detalles cruciales de sus inventos. O se fue voluntariamente, esperando evadir la ira de su gobierno. Amon Molloy, un hombre de 22 años originario del área de Ardder al norte de Belfast, en Irlanda, fue descrito por sus amigos y familiares como un hombre tranquilo, tímido y reflexivo, que a menudo ponía las necesidades de los menos afortunados que él antes que las suyas propias. Era un entusiasta del snooker que, al momento de su misteriosa desaparición, había comenzado a aprender a tocar la mandolina. Debido a su naturaleza tranquila y amigable, había hecho muchos amigos que no podían entender por qué de repente desaparecería. Lo que más les preocupaba era el hecho de que Amon había desaparecido durante el conflicto en Irlanda del Norte, donde continuaban los enfrentamientos entre los católicos, que querían ver a Irlanda reunificada, y los unionistas protestantes, que querían que el país siguiera siendo parte del Reino Unido. Esta lucha había estado ocurriendo desde 1968 y solo terminaría en 1998 cuando se alcanzó el Acuerdo de Viernes Santo, después de que se decidió que católicos y protestantes debían compartir el poder en el país. Fue el 1 de julio de 1975 cuando Amon desapareció repentinamente y se reveló que la última vez que lo vieron fue en su casa en Arduin ese día. Él era un católico ferviente y sus amigos y familiares temían que pudiera haber sido secuestrado debido a sus opiniones políticas. Su familia lo buscó por todas partes con la esperanza de encontrarlo, pero durante los siguientes 25 años no encontraron ninguna pista sobre lo que le había sucedido. En 1999 se dio a conocer la noticia de que sus restos habían sido encontrados dentro de un ataúd en un cementerio. El ataúd no había sido enterrado, así que no fue necesaria una exhumación y Amon fue identificado rápidamente. Después de que se celebró su funeral, la verdad sobre su desaparición finalmente salió a la luz cuando su familia recibió la visita de un sacerdote.
Él declaró que, en 1975, estaba trabajando en el condado de Louth cuando una noche un grupo de hombres llegó a su casa y tocó la puerta. Le dijeron que alguien había resultado gravemente herido en un accidente automovilístico cerca y que un paciente había pedido un sacerdote. Él aceptó acompañarlos, pero mientras lo alejaban de su casa en el auto, le dijeron que en realidad lo llevaban a ver a un prisionero que creían que era un informante. Estaba programado para ser ejecutado y por eso necesitaba un sacerdote para escuchar su última confesión. Luego lo llevaron a una casa rodante en una zona apartada y ahí vio a Amon por primera vez. Sus manos y pies estaban atados y él estaba visiblemente angustiado, ya que le habían informado de su destino inminente. El sacerdote decidió no acudir a la policía por temor a su propia seguridad. Por fin habían encontrado a Amon, pero más tarde se reveló que él era solo una de docenas de personas que fueron secuestradas por el ejército republicano irlandés, muchas de las cuales sufrieron el mismo destino que Amon. En 1921, Mauro de Mauro, quien sería el futuro subcomisario de policía, nació en Italia. De 1943 a 1944 se desempeñó como comisario, y más tarde, después de la Segunda Guerra Mundial, se mudó a Palermo y emprendió una nueva carrera. Fue ahí donde dedicó su vida al periodismo. Mauro demostraría lo excepcional que era como reportero y por eso trabajaría para varios periódicos. Con el tiempo, llegaría a L'Ora, el histórico periódico de izquierda conocido por sus reportajes sobre el movimiento antimafia. Sería este trabajo el que metería a Mauro en problemas y más tarde serviría como base para su ominosa desaparición. Al comenzar su trabajo en L'Ora, el periodista de investigación haría un cambio inesperado. De su pasado controversial apoyando al régimen fascista de Mussolini y su afiliación con la República Social Italiana, pasó a convertirse en algo así como un activista en contra de todo eso. Al comenzar su carrera en el periódico de orientación comunista, Mauro se convertiría en parte de un equipo de investigación que no solo expondría la corrupción en la política, sino que también tendría tratos con la mafia siciliana. Este trabajo venía con sus peligros inherentes. Requería que los periodistas investigaran temas controvertidos que muchos preferirían dejar enterrados en el submundo de la ciudad. Los escritores no tenían protección de las autoridades y sus identidades nunca se ocultaban, lo que permitía que se convirtieran en blancos fáciles. Moro terminó siendo en uno de esos blancos. Él informaba sobre actividades relacionadas con la mafia y el tráfico de narcóticos. Era obvio que terminaría en el radar de la banda, y tampoco se ayudó mucho cuando publicó un mapa detallado de la mafia, corroborado por el traidor Tommaso Buscetta. Estos reportajes se centraban principalmente en la corrupción local, la mafia siciliana y el tráfico de narcóticos, convirtiéndolo en un objetivo principal para quienes querían que guardara silencio. Sin importar estos riesgos, Mauro continuó con su trabajo e incluso ganó el prestigioso Premio Lino por sus investigaciones. Sin embargo, en 1970 su trabajo se detendría abruptamente. Su destino quedó sellado en el momento en que comenzó a investigar la misteriosa muerte del presidente de la compañía petrolera estatal italiana, conocida como Eni. El presidente era Enrico Mattei, quien en 1962 encontró su trágico final en un accidente de avión, que ocurrió en circunstancias sospechosas. Moro llegaría a convencerse de que la aeronave había sido saboteada y sugirió que la mafia, sin duda, tenía algo que ver con ello. No pasó mucho tiempo antes de que su investigación comenzara a ganar algo de impulso en los meses previos al 16 de septiembre. Sería apenas unos días antes cuando hizo un emocionante anuncio a sus colegas en La L'Ora. «Tengo una primicia que va a sacudir a Italia», fue lo que afirmó. Sería unas noches después, cuando Moro iba de camino a casa por la vía del Magnoli, que su hija, Franca, presenciaría algo aterrador. Ella vio cómo su padre, de repente, se encontraba en compañía de varios hombres desconocidos. Luego subieron a su BMW y se fueron. Pronto localizarían el auto, pero no había señales de Morrow por ningún lado, ni indicios que llevaran a su paradero. El periodista había desaparecido y estaba claro que lo habían secuestrado, posiblemente por su trabajo de investigación y la información revolucionaria que había descubierto. La policía empezó a teorizar que la mafia finalmente le había quitado la vida, pero el esfuerzo por localizar el cuerpo terminaría llevando a este misterio perdurable porque nunca se ha encontrado.
Con los años comenzaron a surgir más teorías, relacionando la desaparición de Morrow con su investigación sobre Mattei o con actividades de la mafia, e incluso sugiriendo que todo esto fue un fallido golpe de Estado de la derecha. Mientras las autoridades intentaban investigar cada una de estas sugerencias, a menudo se encontraban con obstáculos, lo que llevó a acusaciones de que ciertos individuos dentro de la policía italiana y los servicios de inteligencia estaban involucrados en obstaculizar los esfuerzos. En 1994, el informante Buscetta sugeriría que Moro pudo haber sido víctima de la mafia después de haber descubierto la verdad detrás de la muerte de Mattei. Pero otros testimonios también sugerirían que el periodista se enteró de los planes del golpe y que su conocimiento de dicha información lo convirtió en una amenaza para las facciones, incluyendo a figuras de la mafia, así como a los neofascistas. Una investigación posterior sugeriría que la desaparición de Morrow, que se cree terminó en su fallecimiento, se debió a su conocimiento de una conspiración. La mafia, sugirió el fiscal, quería evitar que Morrow expusiera la conspiración entre la banda, los neofascistas y supuestos espías que intentaban llevar a cabo el golpe. En 2001, una investigación judicial hizo que el caso se reabriera y solo 5 años después sería investigado como un homicidio, lo que llevó a un juicio en el que el jefe de la mafia, Salvatore Riina, se convertiría en el principal acusado. Se sugirió que el periodista de investigación había sufrido la ira de la mafia, pero sin un cuerpo o pruebas físicas reales, su caso finalmente sigue siendo un misterio. La evidencia en este caso es completamente circunstancial y se basa únicamente en rumores. La verdad sobre la desaparición del periodista sigue siendo poco clara y envuelta en misterio. Para la mayoría de las personas, diferentes agencias del orden trabajan juntas para resolver crímenes y garantizar la seguridad del público, pero esto no siempre es así. A veces, una de estas agencias intentará interferir en una investigación que está llevando a cabo otra para encubrir sus propios actos indebidos. Esto fue lo que sucedió en el caso que involucró a un recluso llamado Anthony Brown. Mientras él estaba encarcelado en Los Ángeles, el FBI empezó a sospechar de varios agentes del sheriff de Los Ángeles que aparentemente estaban involucrados en corrupción, pero no tenían manera de probarlo. Entonces decidieron llevar a cabo una operación encubierta dentro de la prisión y contactaron a Brown para ver si estaría dispuesto a cooperar con la agencia. Él aceptó y se le asignó la tarea de reunir pruebas contra estos agentes para que pudieran ser llevados ante la justicia. Cualquier información que él tenía para el FBI era transmitida por teléfono, pero en cuanto Brown empezó a suministrar esa información, el departamento del sheriff comenzó a escuchar sus llamadas y se desató el pánico. Las llamadas fueron rastreadas hasta el FBI. Temiendo ser expuestos como los criminales que son, los agentes idearon un plan para asegurar el silencio de Brown. Para el FBI parecía como si de repente hubiera desaparecido y no pudieron localizarlo, incluso después de preguntar a los funcionarios dónde estaba Brown. Él ya había revelado que la prisión donde estaba detenido estaba muy mal administrada y que no se estaban haciendo esfuerzos para mejorar las condiciones allí. Muchos reclusos eran sometidos a golpizas a menudo sin motivo. Irónicamente, un agente encubierto del FBI logró introducir un teléfono celular en la celda de Brown después de conspirar con un guardia de la prisión corrupto que aceptó un soborno de $1,500 para romper las reglas. La operación había comenzado bien, pero se detuvo cuando Brown desapareció repentinamente. Durante 18 días, el FBI hizo todo lo posible para localizarlo, pero no pudieron encontrar ninguna información sobre su paradero y el personal de la prisión y los agentes del departamento del sheriff les daban evasivas constantemente. Se temía que su vida hubiera terminado dentro de la prisión y que los funcionarios lo estaban encubriendo, pero por supuesto esto no se pudo probar. Más tarde saldría a la luz que Brown había reunido información sobre el contrabando de sustancias ilegales, peleas organizadas y otras actividades corruptas en la prisión. Y después de que un alguacil encontrara el teléfono celular de contrabando en una celda, hicieron que desapareciera. Primero, cambiaron su nombre en el registro de la prisión, después lo sacaron de su celda y lo llevaron a otro lugar. Cuando revisaron los registros de la prisión, mostraban que Brown había sido liberado de la custodia de la oficina del alguacil. Cuando Brown finalmente regresó, reveló que en varias ocasiones lo obligaron a subir a un auto en plena noche antes de llevárselo rápidamente a un lugar desconocido. Al menos 12 guardias tenían la tarea de vigilarlo las 24 horas del día.
Temía por su vida y cuando todo terminó, presentó una demanda contra el departamento del sheriff de Los Ángeles, específicamente contra el ex-sheriff Lee Baca y el ex-subjefe Paul Tanaka, quienes resultaron estar involucrados en el plan de secuestro. Durante el brote de coronavirus, se habló mucho sobre qué se debía hacer para mantener a salvo al público en general y qué medidas debían tomarse para detener la propagación de la enfermedad lo más rápido posible. Pero muchas personas aparentemente se olvidaron de la seguridad de los doctores y enfermeros que tenían la tarea de tratar a los pacientes infectados, muchos de los cuales perdieron la vida después de estar expuestos al virus durante el cumplimiento de sus deberes. Un doctor en particular, Feng, comenzó a hablar sobre este tema mientras se desempeñaba como director del Departamento de Emergencias en el Hospital Central de Wuhan en China. Ella fue testigo de cómo la salud de muchos de sus colegas se deterioraba antes de fallecer y sentía que el gobierno chino pudo haber hecho más para frenar la rápida propagación de la enfermedad. Ella se volvió crítica con las autoridades del sector médico después de enterarse de que las señales de advertencia temprana de la pandemia fueron suprimidas y se mantuvieron ocultas al público. Ella se aseguró de mencionar esto mientras era entrevistada por la revista Renwu. La entrevista fue posteriormente subida a Internet, y casi de inmediato los censores chinos comenzaron a eliminar el video de los sitios donde podía verse. Quedó claro que había tocado un nervio sensible, pero aún tenía más noticias que compartir con el mundo. Ella declaró que en diciembre de 2019 comenzó a notar que varios pacientes bajo su cuidado presentaban síntomas preocupantes similares al SARS. Y cuando informó de esto a sus superiores, recibió una reprimenda y le dijeron que guardara silencio. Poco después, sus preocupaciones se confirmaron cuando ocurrió el primer caso de la pandemia de COVID-19. Y solo unos meses después, 4 doctores que trabajaban en el hospital perdieron la vida. Para ese momento, más de 3.000 personas en China habían sucumbido a la enfermedad. Y junto con muchos otros doctores, comenzó a exponer las malas condiciones en Wuhan. Sus superiores luego declararon que a se le dijo que mantuviera sus preocupaciones para sí misma, ya que el hospital no quería causar pánico entre el público. Pero ella encontró sospechoso el hecho de que la información fuera completamente suprimida, incluso de los medios de comunicación. 2 días después de presentar su informe, fue llamada a la oficina del jefe del comité disciplinario del hospital y recibió una advertencia por dañar la estabilidad del hospital y difundir rumores falsos. Al resto del personal del hospital se le dijo que no hablara con nadie sobre el virus y se les entregó ropa protectora para usar durante su turno. Pronto, el hospital se llenó de nuevos casos, y aún así el gobierno chino se negó a reconocer que la enfermedad se estaba transmitiendo de persona a persona. 8 médicos más fueron reprendidos por hablar sobre la verdadera magnitud de la inminente pandemia, a pesar de que sus temores ya habían sido confirmados en ese momento. 2 semanas después de hablar con los medios, Abe desapareció repentinamente y sus colegas no pudieron ponerse en contacto con ella. Por suerte, volvió a aparecer en abril de ese año cuando publicó una foto de sí misma en el trabajo con la leyenda «Feliz Día de las Bromas de Abril». Más tarde, ella declararía que no era una denunciante, sino que se consideraba la persona que les daba a los denunciantes las herramientas necesarias. El caso que involucra a Frederick Valentich, un australiano que en 1978 estudiaba para ser piloto de vuelos nacionales, es realmente extraño. Y hasta el día de hoy, su repentina desaparición sigue sin resolverse. Para el momento de su desaparición, Frederick no era en absoluto un piloto experimentado. Había volado alrededor de 150 horas, pero había alcanzado el nivel de competencia que le permitía volar de noche, siempre y cuando la visibilidad fuera lo suficientemente buena como para identificar ciertos puntos de referencia. Había solicitado su licencia de piloto comercial en el pasado, pero reprobó el examen y también fue rechazado por la Real Fuerza Aérea Australiana. También había mostrado algunos otros problemas, ya que le llamaron la atención por volar intencionalmente dentro de una nube y entrar a sabiendas en un espacio aéreo prohibido. Según quienes lo conocían, Frederick era conocido por ser creyente en los ovnis y le había hablado a su novia sobre sus miedos de ser abducido por extraterrestres. Sin embargo, esto no lo detuvo en su sueño de convertirse en piloto, y el 21 de octubre de 1978 despegó de un aeropuerto en Melbourne en una avioneta Cessna ligera de un solo asiento. Planeaba volar una distancia de aproximadamente 150 millas, pasando sobre el estrecho de Bass y el cabo Otway antes de llegar a la isla King. El vuelo debía durar 1 hora y 10 minutos, y Frederick sentía que estaba preparado.
Extrañamente, nunca pidió que encendieran las luces de la pista del aeropuerto para su llegada. Pero como la visibilidad era buena y el clima era favorable, no había preocupaciones evidentes. Eso fue así hasta poco después de su despegue esa noche. En un momento, Frederick contactó al control de tráfico aéreo para informar que había visto algo extraño en el cielo. Cuando logró verlo más de cerca, se dio cuenta de que era una especie de nave no identificable, la cual luego comenzó a seguir su avión. Transmitió esta información y poco después afirmó que la nave ahora estaba flotando sobre su avión y se aseguró de mencionar que no era ningún tipo de aeronave que él hubiera visto antes. En la grabación de su conversación con el control de tráfico aéreo, los siguientes 17 segundos estuvieron completamente en silencio, después de lo cual se pudo escuchar un extraño sonido metálico de raspado. Los esfuerzos adicionales para contactar a Frederick fueron infructuosos y cuando no llegó a Kings Island, se inició una operación de búsqueda. Se utilizaron barcos para buscar en el estrecho de Bass y luego aviones civiles y militares peinaron el terreno en busca de cualquier señal de su avión. Y durante un periodo de 4 días, se cubrió un área de aproximadamente 2.600 millas cuadradas sin rastro del hombre desaparecido ni de su avión. La búsqueda finalmente fue abandonada, y como era de esperarse, comenzaron a surgir teorías de conspiración. El gobierno australiano declaró que su desaparición fue clasificada como inexplicada, pero se sugirió que el avión de Frederick había sufrido una falla mecánica o que él pudo haberse desorientado después de ver el objeto extraño cerca de su avión, lo que provocó que se estrellara. También hay algunas personas que creen que él inventó el avistamiento como una artimaña para poder desaparecer intencionalmente. Pero su familia y amigos lo cuestionan, ya que él estaba emocionado por su futura carrera como piloto. En 2014, Val Brooksmith vivía en Los Ángeles, California, donde trabajaba como músico. Pero él nació en Ucrania, y en 1979 sus padres, Alla y Alexander, decidieron emigrar a Estados Unidos para comenzar una vida nueva y mejor para su familia. Se establecieron en Chicago antes de que sus padres se divorciaran, y su madre más tarde se volvió a casar con otro hombre antes de mudarse a Nueva Jersey. Sin embargo, en 2014, la vida de Val tomaría un giro completamente inesperado cuando su padre, quien era ejecutivo de un banco holandés, falleció. Después de la muerte de su padre, Val tuvo acceso a su computadora y al abrir la cuenta de correo electrónico de su padre, encontró información muy interesante. Se topó con cientos de archivos relacionados con el banco holandés, los cuales sabía que serían de interés para las autoridades. Se había iniciado una investigación federal y estatal contra el banco, ya que se sospechaba que sus empleados estaban involucrados en conductas indebidas. Sabiendo esto, Val decidió ofrecer los archivos de su padre al FBI en Nueva York, pero primero se reunió con agentes en Los Ángeles. Después de revelar lo que había encontrado, el FBI le dio permiso a Val para identificarse como testigo en la investigación en curso y filtró los archivos a varios medios de comunicación, así como a una firma de investigación llamada Fusion GPS, que estaba investigando la relación del banco holandés con el presidente Donald Trump. Luego, el 7 de abril de 2021, Val desapareció repentinamente. Salió a la luz que en 2019 le habían entregado una citación para que entregara ciertos documentos al Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, que estaba investigando un asunto relacionado con Rusia. Se creía que el banco holandés había reclutado a lavadores de dinero rusos y que varias otras instituciones financieras posiblemente estaban involucradas en el esquema. También había proporcionado información sensible a un periodista del New York Times y de Forensic News. Ambos publicaron artículos sobre el supuesto lavado de dinero y conductas indebidas. Después de que se reportó la desaparición de Val, la policía reveló que fue visto por última vez alrededor de las 4 p.m. en Griffith Park, en Los Ángeles, donde había dejado a su novia. Se suponía que debía recogerla a ella y a su hijo más tarde esa tarde, pero nunca apareció. Cuando aún no había regresado a casa a la mañana siguiente, su novia usó la aplicación Find My iPhone para rastrear su teléfono y descubrió que su auto estaba abandonado en el sur central de Los Ángeles, con el motor aún encendido. Registraron el auto, pero no ofreció más pistas, y la policía se quedó desconcertada sobre lo que le había pasado. Se sugirió que su cooperación con las autoridades fue un factor en su desaparición, pero esto no pudo ser confirmado. Estos temores finalmente se disiparon cuando Val reapareció de repente en 2022, pero luego fue arrestado por portar un arma de fuego que él mismo había fabricado. Había usado esa arma para hacer amenazas contra empleados de la colonia artística de la cervecería y se emitió una orden de restricción en su contra.
Para ese momento, a las autoridades les parecía que Val se había quedado sin hogar y revelaron que había estado mostrando un comportamiento preocupante, ya que había amenazado a varias otras personas con su arma de fuego casera. Más tarde ese mismo mes, la policía anunció que Val había sido encontrado sin vida en el campus de la preparatoria Wilson en El Sereno, y se determinó que perdió la vida tras caer de un árbol y sufrir lesiones en la cabeza y la columna vertebral. Muchas personas creen que esto no fue un accidente, y el extraño comportamiento de Val antes de su fallecimiento apuntaba a algo más siniestro. Pero esto nunca se confirmó, y la verdadera causa de su repentina desaparición sigue siendo desconocida. La pandemia de COVID-19 que estalló en 2019 afectó a todo el mundo, ya que las personas fueron obligadas a permanecer en confinamiento, durante el cual solo se les permitía salir de sus casas bajo circunstancias específicas y se les requería usar cubrebocas cada vez que salían en público. La población estaban cada vez más preocupados a medida que el número de pacientes infectados comenzaba a aumentar drásticamente y muchos decidieron realizar sus propias investigaciones. Un ciudadano chino llamado Fang Bin decidió buscar respuestas por su cuenta y pronto se metió en muchos problemas. Fang comenzó a grabar videos en Wuhan, donde había comenzado el brote, en un esfuerzo por revelar la verdad al mundo. Comenzó a subir sus grabaciones a YouTube en un esfuerzo por darles la mayor difusión posible, un acto que fue muy mal visto por el gobierno chino. Ya había salido a la luz que el gobierno no había sido del todo sincero sobre el brote y que hubo un retraso de 3 semanas entre la identificación de la enfermedad y que se diera a conocer la verdad sobre su rápida propagación, pero esto era solo la punta del iceberg. En una ocasión, Fang visitó un hospital en la zona y grabó imágenes de los pasillos abarrotados, con muchas personas sin ser atendidas debido a la gran cantidad de pacientes. Más preocupante aún fueron sus grabaciones que mostraban a muchos pacientes fallecidos siendo cargados en una camioneta. Y tan pronto como ese video fue subido, causó pánico entre los residentes chinos a quienes hasta ese momento se les había ocultado la verdad. En uno de los últimos videos que subió, mostró imágenes de policías encubiertos rodeando su casa y luego desapareció repentinamente. Durante casi 3 años, nadie tenía idea de lo que le había pasado a Fei, y su familia, así como sus seguidores en YouTube, estaban preocupados de que hubiera sido secuestrado o silenciado por el gobierno chino. Solo más tarde se supo que él y varios otros denunciantes habían sido arrestados para asegurar su silencio sobre la pandemia. Fue acusado de provocar disturbios y buscar peleas, y le dijeron que no hablara con nadie mientras estaba encarcelado. En 2023 finalmente se reveló que sería liberado de prisión, pero permaneció bajo supervisión del gobierno. Normalmente, alguien acusado de ese delito solo puede ser detenido por 6 meses, pero Fang permaneció en prisión durante 3 años antes de que se le permitiera regresar a la sociedad. Ross Alderson trabajó para la Corporación de Lotería de Columbia Británica desde 2008 hasta 2017. Y justo antes de su renuncia y extraña desaparición, ocupaba el puesto de director de lavado de dinero e investigaciones. Su renuncia se debió a ciertas discrepancias que notó mientras trabajaba para la corporación. Y en 2017 decidió llevar sus hallazgos directamente a los medios de comunicación. Había descubierto una operación de lavado de dinero complicada dentro de la empresa y decidió cumplir con su deber al reportar sus hallazgos. Él afirmó que en un momento empezó a notar que grandes cantidades de dinero en billetes de baja denominación eran entregadas a grandes apostadores en los casinos. El dinero usualmente estaba envuelto en paquetes o era entregado en vehículos que él no reconocía. Uno de los establecimientos en cuestión era el Casino River Rock en Richmond, Columbia Británica. Y él, junto con algunos otros investigadores, decidió examinar más de cerca las operaciones del casino. Empezaron a creer que el dinero estaba siendo llevado al casino por miembros del submundo criminal, después de lo cual se distribuía a los grandes apostadores que jugaban ahí. Parecía la manera perfecta de lavar dinero mal habido, y Ross sabía que tenía que hacer algo para detenerlo. Un día, mientras estaba en el casino, notó que se estaba llevando a cabo una transacción sospechosa. Se estaba haciendo un pago de $100,000 en billetes de $20, lo cual era muy inusual, y decidió intervenir. Pero tan pronto como lo hizo, fue abordado por el gerente del casino, quien luego lo reportó a la Corporación de Lotería de Columbia Británica. Lo llamaron y le dijeron que dejara de investigar el casino, ya que solo se esperaba que observara las actividades que ocurrían ahí y luego informara a sus superiores.
También se le prohibió hablar con los jugadores en el establecimiento y pronto empezó a creer que sus superiores en la corporación eran parte del problema. Una investigación más profunda reveló que estos mismos problemas ya habían sido reportados a la corporación muchas veces en el pasado, cuando policías e investigadores notaron esta actividad sospechosa, pero se les dijo que dejaran de hacer preguntas o simplemente fueron ignorados. Sin embargo, Ross completó un informe exhaustivo en 2015 en el que recomendó que cualquier transacción superior a $20,000 que fuera a pagarse a los grandes apostadores debía ser verificada primero por los proveedores de servicios del casino. Pero su recomendación cayó en saco roto. Por lo tanto, en 2017 sintió que ya no tenía otra opción más que hacer públicas sus conclusiones, ya que se negó a involucrarse en una empresa criminal complicada y peligrosa. En 2020 fue citado para asistir a la Comisión de Investigación sobre Lavado de Dinero en Columbia Británica, pero no se presentó. Cuando nadie pudo localizarlo, se hicieron muchos más intentos para contactar a Ross, pero fue en vano, ya que nadie tenía idea de a dónde había desaparecido. Luego saldría a la luz que Ross se había mudado a Australia después de ser acosado constantemente por sus declaraciones y comenzó a temer por su vida y la de su familia. Finalmente, presentó sus hallazgos a la Comisión Cullen por videollamada en 2021 y sus preocupaciones fueron confirmadas. Sigue siendo desconocido si alguien fue arrestado como resultado, pero Ross recibió el premio Peter Bryce por liderazgo ético y denuncia en 2023. Muchas gracias por ver el video. Si te gustó este video, asegúrate de darle like. Además, no olvides suscribirte y hacer clic en la campanita de notificaciones para estar al tanto de todos nuestros futuros videos. Pero mi nombre es Top 5 Unknowns y los veré en el próximo video.